Sculptris es una herramienta gratuita creada por el programador independiente sueco Thomas Peterson. Comenzó a desarrollarla en 2009. Esta es su página, su alias es Dr. Peters, y la versión 1.0 apareció en verano de 2010. Desde entonces lo ofrece la compañía Pixologic, que es la misma que fabrica y distribuye el ZBrush, el ZBrush. Y aquí tenéis la página de descarga. Actualmente estamos en la versión alfa 6, ya desde hace unos años no se ha modificado. A diferencia de su actual hermano mayor que tenemos aquí, el ZBrush, que tiene un flujo de trabajo principal que se basa en mallas poligonales de quads, de cuadriláteros, y subdivisiones sucesivas para hacer detalle, lo cual nos crea una estructura de bucles. Sculptris trabaja con una malla constituida por triángulos, una malla pura. Sabemos que los quads no son tales, es simplemente una cuestión de organización en polígonos que internamente están constituidos por triángulos o facetas, que es la mínima estructura visible en un software de 3D, la mínima renderizable. Y a diferencia del ZBrush, que está optimizado para trabajar en esa estructura de quads, que permite hacer mallas que luego van a ser deformadas, concretamente personajes de videojuegos o todo lo que se ha dado en llamar modelado orgánico. Sculptris es más apropiado para, dada su composición a base de triángulos, hacer detalle local sin comprometer la subdivisión del resto de la malla. Vamos a modificarlo. Voy a utilizar una brocha más pequeña. Y aquí se observa cómo solamente se crean los triángulos donde se necesitan. Esto luego lo podemos modificar, podemos cambiar el número de triángulos, etcétera. La técnica que utiliza es muy frecuente para soluciones en computer graphics, en gráficos por ordenador. Fue inventada por el matemático ruso Boris Nikolaevich Delone en 1934 y es una técnica que permite, a partir de un conjunto de vértices, establecer una triangulación cumpliendo la llamada condición de Delone, según la cual todos los vértices del triángulo están inscritos en una circunferencia que no puede contener ninguno de los otros vértices. Si bien el ZBrush es una herramienta mucho más completa, actualmente es una herramienta monstruosa, hace absolutamente de todo y además tiene la virtud de que prácticamente todo lo puedes corregir. Tiene estructuras como el Dynamesh que te permiten crear malla de quads a medida que vas trabajando, repartidas regularmente. Tiene la posibilidad de utilizar un plugin que es el Decision Master, que lo que haría sería convertir esa estructura de quads en triángulos, optimizando el número de triángulos en la malla. Sculptris es una herramienta mucho más intuitiva y mucho más sencilla de operar que no de diseño. Y es una buena aproximación al modelo de alta poligonización, una buena herramienta de iniciación y nos puede solventar muchísimos de los trabajos que tenemos que hacer. Además es gratuita. Podemos seguir trabajando los objetos que creemos en el Sculptris, en el ZBrush, con este botón. Si tenemos instalado el ZBrush, el Go Z, pasaríamos directamente el modelo al ZBrush, o bien lo podemos exportar en el formato OBJ, un formato bastante corriente de importación y exportación. En este caso lo he guardado en el formato OBJ. OBJ es un formato que en principio pertenecía al Wavefront, posteriormente Alias Wavefront, posteriormente Maya, con Y, actualmente un producto de Autodesk, y bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez en el Z lo podría convertir en una malla poligonal dinámica. Vamos a darle un poquito más de resolución. Me va a crear más polígonos de los que tenía y bueno, pues a partir de ahí seguir trabajándola. Si fuera a hacer una malla deformable, cambiaría su topología a quads. Lo hago así rápido para que lo veáis. En realidad lo que haría sería hacer un
clon para sacar la topología de quads que vamos a ver ahora, que va a tener menos polígonos, y haría una proyección de toda esta geometría extra sobre la malla simple de quads con un mapa de desplazamiento o un mapa de normales. Veremos Z en otras lecciones. Vamos a volver al Sculptris para ver cómo funciona. Cuando abrimos el programa nos aparece una esfera. Sculptris tiene dos primitivas, esfera, que está aquí, y plano. Voy a hacer un plano. Vamos a crear una nueva escena. Aquí lo tenemos. Cualquiera de ellas podemos verlas en modo wireframe para ver la geometría. Voy a volver a la esfera, que es más cómoda para trabajar. He puesto aquí, ahora veréis que aparece, una utilidad para visualizar las teclas y el ratón. Al igual que el ZBrush, el Sculptris está optimizado para trabajar con tableta gráfica y atajos de teclado. Como he comentado, el manejo de Sculptris es bastante sencillo. En la misma página que hacéis la descarga del software podéis bajaros esta guía, este manual. Tiene 42 páginas y un par de anexos, y aquí tenéis toda la información que necesitéis para utilizarlo. Os lo he colgado también en la web de la asignatura. Para manejar la vista, apretando el botón central del ratón, orbitamos la pieza y moviendo la rueda hacemos zoom. Apretando mayúsculas y presionando la rueda del ratón hacemos panorámica para resituar la vista con la pieza. Aquí tenemos las brochas que vamos a utilizar para modelar. La más usual es la Draw, tecla D. Cuando lo utilizo, simula añadir material como si fuera plastilina. Cualquiera de las brochas, al apretar X o la tecla Alt, opera en el sentido contrario. Veis que ahora aquí, en vez de una protuberancia, estoy haciendo una depresión. Si giro la pieza, veré que se ha producido la operación simétricamente al otro lado de un plano de simetría, que es este de aquí, esta línea. Por defecto, Sculptris viene con simetría, la puedo desactivar, pero como me advierte este cartel, es una operación de una sola dirección, es decir, no es reversible. Si le digo aceptar y dibujo, veo que efectivamente no se produce la operación simétrica al otro lado del plano. Vamos a apretar Alt otra vez, vamos a hacer aquí un poco más de trabajo para que se vea la diferencia. Si volviera a activar la simetría, me vuelve a advertir de que se borrarán los detalles simétricos. Lo que ocurrirá es que se borrará las operaciones que haya hecho en la parte izquierda y se reflejarán simétricamente las que he hecho en la derecha. Aquí tengo los controles principales de la brocha. Este es el de tamaño. Como veis, cuando utilizo un tamaño grande, hago deformaciones más generales. Y aquí el de dureza, que me va a determinar la cantidad de transformación que hace la brocha, simulando la dureza. Fijaos que cuando bajo la dureza, la geometría subyacente se mantiene por más tiempo durante la deformación, no como antes. Vamos a verlo aquí. Veréis que si le subo la dureza, inmediatamente borro todos los detalles que había debajo. Vamos a poner una brocha más pequeña. Y vamos a trazar un par de líneas. Vamos a cambiar
este deslizador de detalle, tecla Q, fijaos en lo que afecta. Si tengo mi detalle al valor mínimo, a 0, no se crea más geometría, simplemente se desplaza la que hay. A medida que lo voy subiendo, irá creando más geometría, lo que me permitirá tener un detalle más fino. Voy a desactivar este botón, ahora os contaré por qué, y voy a activar este texto que pone Airbrush, aerógrafo. Voy a poner una brocha más grande para ver mejor el efecto. Al igual que en otras herramientas digitales, por ejemplo Photoshop, voy a poner la brocha un poco más grande aún. Ese botón, ese texto activado, lo que hace es que la herramienta no deje de tener efecto mientras sigo presionando el ratón. El botón Lazy, voy a quitar el Airbrush, lo que hace es suavizar el movimiento del ratón para poder dibujar curvas con mayor precisión. Este botón que he desactivado antes es propio de esta brocha, solamente de la brocha Draw. Veo que si cojo esta, por ejemplo la brocha Flatten, aparecen otros que son propios de ella. En el manual tenéis lo que hacen estos botones para cada una de las brochas. En el caso de la Draw, si activo Clay, tendré tendencia a rellenar los huecos, y el botón Soft lo que hará es suavizar ese modo. Fijaos, así es un poco más rudo, y de esta manera hace una deformación más suave en los bordes. También establece una limitación en la altura de la transformación. Vamos a ver la diferencia desactivándolo. Veréis que ahora puedo crecer bastante más por encima de la geometría. Estos dos botones que hay al lado de Size y de Strength, lo que van a hacer es vincular estos parámetros a la presión del lápiz de la tableta gráfica. Voy a activar, por ejemplo, Size, voy a poner un tamaño intermedio y voy a utilizar la tableta. Fijaos que según la presión va cambiando el tamaño de la brocha hasta el máximo que tengo definido con el deslizador. Esto me permite, a medida que voy presionando, hacer detalles o trabajar con áreas más grandes. Voy a subirle un poquito el detalle para que se vea mejor. Y lo mismo para la dureza. Ahora estoy apretando poco, ahora estoy apretando mucho. Puedo tener los dos activados simultáneamente, con lo cual la presión del ratón hará variaciones tanto de tamaño como de dureza de la brocha. Aquí abajo tenemos un botón de opciones que nos permite pues salvar la imagen, poner un fondo, etcétera. Lo podéis mirar en el manual. Tenéis, por ejemplo, también modos de navegación distintos. Se pueden también exportar las normales de vértice cuando exportes el formato OBJ. Y puedes también hacer un turntable, ¿no? Una animación de giro para ver la pieza. Voy a activarla.
la desactivamos. También puedo controlar el efecto de la brocha mediante una imagen de escala de grises. Esta imagen actuará como un mapa de desplazamiento o un mapa de alturas en tiempo real. A medida que aplique la brocha, los vértices se desplazarán hacia arriba cuanto más clara sea la imagen y se quedarán abajo cuanto más oscura sea. Es decir, el nivel de brillo de la imagen afectará a la intensidad de la brocha. Voy a cargar aquí esta imagen, voy a activar y este es el resultado. Puedo también invertirla. La imagen se escalará con el tamaño de la brocha. Vamos a hacerla ahora más pequeña. Y también le afectará la dureza. Aquí tenemos los materiales. Estamos trabajando con el material por defecto, este de aquí. Hay unos cuantos prediseñados y bueno, reaccionan como todos los materiales a la luz de distintas maneras. Algunos son reflectantes, etcétera. Estos materiales solamente nos van a servir dentro de Sculptris. Vamos a meterle, por ejemplo, este de aquí. Pero nos pueden dar una idea de cómo pueden quedar los objetos cuando los llevemos a otra aplicación y les pongamos los materiales del renderizador que utilicemos. Voy a poner otra vez el material por defecto para seguir modelando y vamos a ver el resto de brochas. Voy a desactivar la imagen de la brocha y vamos a coger la brocha Crease. Son bastante gráficos los iconos estos, presentan bastante bien lo que hacen. Esta lo que hará será crear una ranura, una depresión fina por donde pase. El efecto contrario, apretamos Alt, este ladrado que hemos visto, Flatten, lo que hace es llevar a la misma altura las distintas alturas que hemos creado previamente, es decir, aplanar. Al contrario, con Alt lo que hace es subir. Inflate, vamos a darle un tamaño más grande, como su nombre indica, lo que hace es hinchar. Pinch, pellizca. Como si apretáramos arcilla o plastilina entre los dedos. Smooth, como su nombre indica, lo que hace es suavizar. Y por último, reducir. Esta brocha tiene un efecto bastante distinto. Lo que va a hacer es reducir la geometría. Vamos a ampliar un poquito aquí, o a esta zona que es más densa. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Y aquí se aprecia bastante mejor cómo cuando la paso sucesivamente voy perdiendo geometría, voy simplificándola.
He vuelto a poner una esfera para ver más claramente lo que viene a continuación. Aquí tenemos un botón de máscara. Por alguna razón en mi máquina no va, sí que lo he probado en otros y funciona, pero en todo caso para enmascarar en Sculptris basta con apretar la tecla Control con cualquier brocha. Como veis, estoy enmascarando y con Control Alt desenmascaro. Observar también que a medida que voy enmascarando se va creando geometría para poder coger la forma de la máscara. Cuando utilizo una brocha, solamente tendrá efecto en las áreas que no están enmascaradas. Puedo ir cambiando la máscara para utilizar distintas brochas. Puedo tener en Sculptris más de un objeto. Vamos a crear una esfera nueva y en vez de decir escena nueva, vamos a decirle añadir el objeto. Ves que como está aplicada la simetría se va a hacer por duplicado. Y puedo seleccionar el objeto anterior o el nuevo que he creado para editarlo. Como veis, el otro objeto queda enmascarado. En Sculptris no se pueden hacer operaciones para unir las mallas. Debería llevármelo a un software de modelado convencional, tipo 3D Studio, para hacer una booleana, por ejemplo, o me lo podría llevar a Z para hacer algo mejor, convirtiendo las mallas en Dynamesh y sumándolas. Vamos a ver estos botones de aquí, son los típicos botones de transformación. En un software convencional hubiera sido lo que hubiéramos visto, pero en Sculptris no tiene demasiado sentido eh, modificar la pieza cuando la tenemos sola. Ahora que tenemos varias, sí que vamos a ver que bueno, son las operaciones básicas. Rotación, escala y traslación. Si selecciono cualquiera de las piezas y aprieto la tecla suprimir, la borro. Aquí tenemos los botones de importar y exportar en formato OBJ y los de abrir y guardar en el formato de Sculptris. He creado una esfera para ver un par de cosas antes de pasar al modo de pintura. Voy a hacer aquí una especie de cara, le he bajado el detalle para no generar demasiados polígonos y con mayúsculas controlo el tamaño de la brocha, con control la fuerza o intensidad, antes lo he llamado dureza. Vamos a darle poca fuerza y ese tamaño y vamos a hacer aquí una especie de cara básica, muy básica. Voy a darle un poquito más de detalle aquí. Bueno, la he trabajado un poquito más, sigue estando bastante esbozada. Y antes de pasar a pintar, como decía, voy a ir aquí a opciones y voy a apretar este botón. Este botón es importante. Cuando pasemos al modo de pintura, el Sculptris calculará automáticamente las coordenadas UV
que nos van a permitir aplanar la malla para poder asignarle a los polígonos un mapa de bits. Este mapa puede ser un mapa de textura, puede ser un mapa de normales o cualquier otro tipo de mapa. Por defecto, Sculptris tratará de hacer un despliegue de la malla lo más homogéneo posible, de tal forma que todos los polígonos tengan un tamaño proporcional al que tienen en su configuración actual, que es lo más habitual. Por eso normalmente ponemos un mapa checker, un mapa de ajedrezado, para comprobar que las UVs estén distribuidas uniformemente por la superficie. Sin embargo, nos puede interesar para ciertos objetos, por ejemplo en una cara, que ciertas zonas que van a tener más detalle, que necesitan más píxeles, sean proporcionalmente más grandes. Si activo este botón y aplico una brocha inflate, por ejemplo, a esta zona de aquí, estos polígonos serán proporcionalmente más grandes que el resto en el despliegue de la malla. Si salgo del modo de deformación de las UVs, veremos que no ha tenido efecto y que la malla vuelve a estar como estaba. El modo de deformación simplemente, como digo, afectará la distribución de los polígonos en plano, pero no al modelado que tenemos hecho. Vamos a pasar al modo Paint, pero el modo Paint no es reversible, es decir, una vez he pasado al modo Paint no puedo volver al modo de escultura, con lo cual lo primero que haré será salvar el objeto en el formato de Sculptris para poder recuperarlo. Vamos a pasar ahora sí al modo de pintura y aquí tengo por un lado la resolución del mapa de bits. Fijaos que todos son imágenes POT, potencia de 2. Y tengo aquí un botoncito que me vuelve a hablar de las coordenadas V. El tick mapping se activa cuando queremos evitar que las operaciones que hace automáticamente Sculptris para relajar la malla al extenderla no sean tan acusadas. Eso podemos activarlo si viéramos que en ciertas zonas comprime demasiado los polígonos. De momento no lo vamos a activar, vamos a decirle OK. Y ya estamos en el modo de pintura. Como veis, ha cambiado un poco todo esto, no están exactamente las mismas cosas. El material también, pues es el material que tenemos en el modo de pintura, que es distinto del que teníamos en el modo de modelado y que podemos poner otra vez pues cualquiera de ellos. El hecho de que las imágenes se generen en un número de píxeles que sea potencia de 2, imágenes spot, se debe a que cuando vamos a hacer una aplicación en tiempo real, un videojuego por ejemplo, nos interesa que las texturas sean de esta forma para poder elaborar los bitmaps, es decir, versiones reducidas de esa textura que se van a cargar cuando estemos a distintas distancias. Tenéis más información de todo esto en los tutoriales de Unity. Vamos a comenzar utilizando esta brocha, pintar el color, es decir, pintar el mapa de luz difusa, mapa de textura, y tenemos un color primario, un color secundario que podemos elegir de aquí. Y vamos a pintar con el botón izquierdo del ratón. Pinto con el primario, con Alt pinto con el secundario. Puedo ir cambiando también el tamaño de brocha, exactamente igual que en el modo de escultura. Y la fuerza. Voy a cambiar el color para ver lo que ocurre cuando activo este botón, el Height Mask, la máscara de altura. Vamos a pasar por alguna zona que tenga
protuberancias y depresiones. ¿Vale? Fijaos que cuando paso solamente se pintan las zonas más altas. Vamos a activar Cavity. Voy a pintar con otro color. En este caso ocurre lo contrario. Solamente voy a pintar en las zonas donde haya cavidades. Al igual que en el modo de escultura, puedo cargar una imagen como brocha. Voy a activar esta de antes y fijaos cómo estoy pintando con el color. Voy a quitar el mask. De tal manera que donde la imagen que he utilizado es más clara, el color tendrá más efecto. También puedo utilizar una imagen como textura. Voy a desactivar esta forma de brocha y vamos a cargar esta otra, por ejemplo. Ahora cuando pinte, cuando lo active, estaré pintando el mapa de luz difusa con la imagen que he cargado. Como en el caso de las brochas de modelado, se escala la imagen con el tamaño de la brocha. He cargado alguna textura más. Con doble clic la pongo activa. Y bueno, vamos a colorear un poco más. Voy a quitar en este momento el wireframe, que ya no me interesa. Y vamos a darle distintas texturas por distintos sitios. Bueno, he estado un momento y he hecho esta texturización. Como veis, dependiendo de la fuerza que le demos a la brocha, podemos conseguir que se transparente unas con otras y conseguir una mezcla. Igual que puedo pintar el mapa de textura, puedo pintar también el mapa de normales. Voy a utilizar esta brocha de antes para pintar, pero ahora voy a activar esta otra herramienta, que es pintar el bump o pintar el mapa de normales. Fijaos que lo que estoy haciendo es crear un relieve aparente. Ya sabemos que el mapa de normales lo que hace es modificar la orientación en la magnitud de los vectores normales de los texels, de los píxeles de textura que luego se mostrarán en los píxeles de pantalla. Pero recordemos que esto no altera la geometría sigue siendo la misma. Esto solamente es un mapa que aquí estamos viendo ya funcionando en tiempo real. Vamos a comprobar que el bump no afecta a la geometría. Si abrimos el modo wireframe, vemos que efectivamente hay los mismos polígonos que antes. Tenemos también aquí otra herramienta que nos permite rebajar, aplanar el bump
Si queremos trabajar con máscaras en el modo Paint, pues aquí tenemos los botones para activarla, esconderla y editarla. Si activamos esta opción de aquí, mostrar las herramientas avanzadas, podemos cargar, podemos salvar, en este caso, el mapa de textura, el mapa de normales, el mapa de boom, que es un mapa monocanal de escala de grises. Sabéis que el mapa de normales es RGB, que asigna a cada canal el desplazamiento de las normales en V y W. Y el bump es simplemente un canal de escala de grises que solamente hace alturas. Podéis salvar también un PSD en formato de Photoshop con 3 capas. Mirad el manual para más información sobre esto. Antes de exportar el modelo es imprescindible desactivar la simetría. Si no desactivamos la simetría, nos aparecerá el siguiente error, en este caso en 3D Studio. Índice de vértices no válido, con lo que nos hará una malla poligonal válida y no podremos importarla ni trabajar sobre ella. Vamos a activar otra opción también, que es exportar las normales de los vértices en el formato OBJ. Esto es importante. Las normales de vértices son los vectores interpolados entre los vectores normales de las facetas adyacentes, de las caras triangulares adyacentes a dicho vértice. Esta información tiene relevancia para hacer los sombreados suaves. Recordad el sombreado volado, el sombreado fond, que lo que hacen es hacer un degradado para que no tengamos un render facetado. Si no activamos esta opción, el objeto no tendrá esos grupos de suavizado y habría que reconstruirlos. Voy a salvar el modelo en el formato de Sculptris. Voy a hacer una exportación en el formato OBJ y también voy a salvar el mapa de textura, el mapa de normales y el mapa de bump. Vamos a abrir los mapas en Photoshop. Son unos mapas de buen tamaño. Vamos a verlo aquí en tamaño de imagen. 4096 por 2048 píxeles. Recordad que le habíamos dicho que creara los mapas a 2048 por 2048 píxeles. De hecho, si no desactiváis la simetría, los creará de esta manera. Al desactivar la simetría, ha doblado el mapa en sentido horizontal y nos ha creado un 4096 por 2048. Si ampliamos la imagen al 100% en Photoshop, recordar 100% en Photoshop quiere decir cada píxel de la pantalla representa un píxel de la imagen, veremos que efectivamente tenemos un mapa de bastante calidad. Voy a ampliarlo un poquito más, ahí lo tenemos. Tenemos también el mapa de bump con la información del desplazamiento aparente del texel en la coordenada W, es decir, perpendicular a la superficie. Y tenemos también el mapa de normales. El mapa de normales, como sabemos, consta de 3 canales, rojo, verde y azul. Vamos a verlos por separado. Y la información que contiene es el desplazamiento aparente en las coordenadas U, V y W. Es decir, vertical, horizontal y perpendicular a la superficie. Vamos a importar el modelo en nuestra aplicación de 3D convencional, en este caso 3D Studio. La abro y muchas aplicaciones tienen parámetros que podemos manejar para exportar. Sculptris ya hemos visto que básicamente no. Y también para importar los formatos de importación y exportación, en este caso el OBJ. Aquí en 3D Studio hay un preset, en otras aplicaciones también lo hay, podemos fabricar nuestro propio preset. Y ya trae un preset para el ZBrush. Como son las mismas opciones las que sirven para los dos programas, voy a dejarlo. Pero sí que quería deciros, es importante que cuando trabajéis con el Z o con el Sculptris, esta opción siempre la tengáis activada, es decir, invertir los ejes Z e Y. En caso contrario, el mapa os saldrá al revés con respecto a las normales. También vamos a importar las coordenadas de textura y los grupos de suavizado, es decir, las caras que van a suavizar unas con otras para hacer el sombreado Growth o Fong. También voy a importar las normales desde el archivo. Si no importara las normales desde el archivo, pues tendrían que generarse automáticamente aquí. Así que le voy a decir importar. Me dice que no encuentra el material, esto es normal, no
montaremos a mano. Y aquí tenemos el modelo. Como vemos, tiene exactamente la misma geometría que le hemos dado en Sculptris, y en esta presentación preliminar ya vemos que están los suavizados, que se presenta con un sombreado degradado. El modelo es una malla editable en 3D Studio y voy a pasarlo a un modificador, el de desajustar el mapa W, en este caso el un grab que está aquí, y si me voy a Edit no lo voy a tocar porque ya lo tengo hecho, pero al abrirlo vemos que efectivamente nos ha trasladado el despiece que ha hecho el Sculptris y que va a corresponder a las texturas que hemos exportado. Vamos a importar las texturas. Aquí tenéis las costuras que ha hecho el Sculptris. Como os decía, las costuras son automáticas. Si quisiéramos tener controlado el que las texturas fuesen más continuas para poder editarlas posteriormente en Photoshop, tendríamos que hacer la exportación con otro software. En nuestro flujo de trabajo con Sculptris, lo lógico hubiera sido llevarlo a ZBrush, que tiene un plugin que se llama el VMaster, que nos permite editar estas costuras, estirar la malla convenientemente, etcétera. Voy a tirar este modificador, que de hecho no voy a gastar, ya tenía las Vs hechas en Sculptris, no las voy a modificar. Vamos a ampliar aquí un poquito para verlo. Y voy a cargar ya los mapas. Abro con la M, el editor de materiales, y voy a crear un material nuevo. Este material nuevo le voy a poner como mapa de luz difusa el mapa de textura que hemos generado. Lo abro, le digo que quiero visualizarlo y vemos que todo cuadra. Esto es una representación básica para que pueda trabajar. Voy a hacer un render para verlo un poco mejor. Aquí lo tenemos. Y voy a, en el material, a poner en el canal BAM. Sabéis que los normals entre estudios se meten en este canal. Y le vamos a poner la información del mapa de normales. Vamos a renderizar ahora. Y como vemos, tenemos también la información del relieve aparente que hemos construido en el Sculptris.